Gracias por la invitación para dar esta plática sobre arquitectura bioclimática, ¿no? Que es un tema que siempre estamos manejando. En este caso, en esta ocasión, pues lo que quiero hablar es un poco de las estrategias de diseño y los sistemas pasivos en arquitectura. Yo creo que es un tema muy importante porque, como ustedes saben, pues se está presentando en el planeta un cambio climático. De acuerdo con el panel intergubernamental para cambio climático, pues ya el calentamiento pues es obvio, ¿no? También lo vemos nosotros pues a través de las manifestaciones que está dando la Tierra, ¿no? La atmósfera y con huracanes cada vez más frecuentes y más fuertes, con incendios, con sequías, con muchos eventos que nos muestran que sí, el planeta tiene algún problema de equilibrio térmico, ¿no? Entonces, pues es muy importante porque de acuerdo con los estudios que se tienen de uso de la energía, ¿no? A nivel mundial, pues la demanda de energía de las edificaciones, pues es del 30%, 32, 34%. O sea, una tercera parte de la energía que se produce en el planeta es ocupada por las edificaciones. Y del mismo modo, pues una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero también son responsabilidad de las edificaciones. De acuerdo con los estudios de este panel intergubernamental, pues hay una oportunidad de reducción por parte de las edificaciones del 66%. O sea, sí tenemos mucho trabajo que hacer como arquitectos en el gremio, pues para aportar lo más que se pueda para evitar este calentamiento global. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, yo preparé esta presentación precisamente para ir definiendo qué es lo que podemos hacer como arquitectos, ¿no? Tenemos que tratar de hacer edificaciones cero energía o net cero energía, ¿verdad? Entonces, es pues diseñar con el objetivo de lograr edificaciones con cero uso de energía externa o con net cero energía. Eh, Reducir la demanda es el principal objetivo de la arquitectura, reducir la demanda de energía y hacer un uso eficiente, ¿no? Y también pues generar la energía propia, ¿no? Energía generada en el sitio. Con eso yo creo que se puede reducir muchísimo el consumo de energía de las edificaciones, ¿no? Entonces es muy importante. Eh, Ahorita vamos a ver más adelante todos estos temas ya en detalle. Al reducir el consumo de energía, o la demanda de energía en las edificaciones, pues también vamos a reducir las emisiones de CO2. Entonces también tenemos que diseñar con el objetivo de hacer edificaciones que no tengan emisiones de CO2 o las mínimas emisiones de CO2 posible a la atmósfera, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es diseñar de manera sustentable, considerando el ciclo de vida de los materiales. Esto también es muy importante para la reducción del CO2. Y otra cosa que podemos hacer también como arquitectos es empezar a incorporar este, huertos urbanos, huertos locales, huertos familiares, y de esa manera pues también aportar a la producción de alimentos a nivel local, a nivel urbano, a nivel familiar. Y otro tema importante pues es el manejo del agua. Entonces también tenemos que diseñar edificaciones que capten el agua de lluvia y esa agua de lluvia pues usarla de manera eficiente en las edificaciones. Bueno, entonces tenemos este triángulo que son tres niveles básicos para lograr esto de la reducción de la demanda de energía. Sí, es un triángulo en donde nosotros vemos que la base pues es la arquitectura bioclimática y el objetivo principal es la reducción de la demanda de energía. Eh, Hay que entender muy bien la diferencia entre lo que es la reducción de la demanda o la reducción del consumo, porque son cosas distintas, ¿no? Tenemos que lograr las dos cosas, pero como arquitectos, como diseñadores, lo principal es reducir la demanda.
Entonces la demanda, pues lo logramos hacer cuando un edificio pues no demanda energía para su funcionamiento. Por ejemplo, si una edificación utiliza luz natural, ¿no? Utiliza adecuadamente la iluminación natural y la aprovecha, pues entonces no requiere que se prendan las luminarias durante el día y con eso se está reduciendo la demanda de esa energía. Ahora, si el usuario pues, deja prendidas todas las lámparas durante todo el día, pues eso va a impactar en el consumo. Entonces aquí vemos precisamente la diferencia entre la demanda, lo que el edificio demanda, y por otro lado el consumo. La demanda pues depende del diseño y el consumo pues depende mucho del usuario, del uso que se le dé al espacio, ¿no? Entonces, bueno, la base es esta reducción de la demanda. Es en lo que nosotros como arquitectos bioclimáticos trabajamos. El siguiente nivel es usar energías naturales, ¿no? A través de sistemas responsivos. Y el último nivel es generar energía en sitio. Eh, Ahora, como vemos aquí, los mayores beneficios los obtenemos en la base de este triángulo, ¿no? Con la arquitectura bioclimática se obtienen los mayores beneficios. Y por otro lado, los costos, ¿verdad? Se van incrementando como subimos en esta pirámide o en este triángulo, ¿no? Ya generar energía renovables en sitio, pues ya tiene un costo utilizar sistemas responsivos, etcétera. Pero el diseño, pues realmente tiene poco costo, ¿no? O nulo costo, simplemente saber hacer bien las cosas. Bueno, este triángulo, pues lo vamos a subdividir en 6 niveles. Creo que tienen eh, pues la misma intención de reducción de la demanda de uso de energías renovables y de generar energía. Entonces, en el primer nivel, pues tenemos lo que es el diseño bioclimático básico. Este diseño bioclimático básico es lo que cualquier arquitecto debe hacer, o sea, debe saber hacerlo, sin ser especialista, ¿no? Después sería utilizar sistemas pasivos. Una vez que empleamos sistemas pasivos, pues podemos pasar a el uso de sistemas responsivos. Después utilizar sistemas de baja exergía. Utilizar eficientemente la energía convencional cuando un edificio, aunque sea bioclimático, pues no es totalmente autónomo y a lo mejor necesita seguir usando algo de energía convencional, por ejemplo, para iluminación, ¿no? A lo mejor la electricidad todavía no la generamos en sitio, pero entonces tenemos que hacer un uso eficiente de esa energía convencional. Y ya el último nivel sería, bueno, ya generar nuestra propia energía para hacer una edificación, pues, sustentable y en todo caso, a lo mejor hasta autónoma. Bueno, vamos a ir analizando, pues, todos estos niveles. Una cosa importante con la que tenemos que empezar, y a mí se me hace muy, muy importante este diagrama de Edward White en su libro de Site Analysis, en donde normalmente a los alumnos, sobre todo de licenciatura, ¿verdad? Se les pone a hacer un ejercicio de proyecto y pues agarran el terreno y empiezan a proyectar dentro del terreno, como si no hubiera nada alrededor, ¿no? Y en este diagrama, pues, vemos precisamente que pues el sitio no es un elemento aislado, ¿no? De todo el contexto, sino que nosotros tenemos que basarnos pues en todas las consideraciones y condicionantes que está imponiendo el sitio a la hora de proyectar, ¿no? Entonces, como vemos aquí, pues no es una red inerte, sino realmente pues es una red activa, ¿no? Que entonces están interrelacionando pues muchos, muchos factores que tengo que considerar a la hora del proyecto. Yo creo que mm, la, lo fundamental en el diseño es precisamente entender el sitio. Entender el sitio del proyecto yo creo que es la parte fundamental de un proyecto, ¿no?
Entonces, el diseño básico, vamos a empezar con este nivel de diseño básico, es la parte más baja del triángulo, pues es la más importante, es la base, el fundamento de este triángulo, ¿no? Y todo empieza precisamente por entender el sitio, entender cuáles son las condicionantes que nos está imponiendo el sitio, ¿no? Estas condicionantes pues, van a determinar cómo es el proyecto. Empezamos por todas las condicionantes del sitio, físico-geográficas, ¿no? Geomorfológicas, la hidrología, la edafología, la vegetación, todo lo que es el medio natural del sitio. Después, pues todas las consideraciones climáticas también pues, van a ser determinantes del proyecto, ¿no? El clima de la zona, todos los factores climáticos de geometría solar, entender cuál es la ubicación del proyecto dentro de la Tierra, y con esto, pues ver cuál es la relación que se tiene con el comportamiento de geometría solar, ¿no? Y también de la radiación que está impactando sobre el proyecto, ¿no? Después pasaríamos a los factores ambientales, que sería pues analizar la calidad y la contaminación, la calidad del aire, del agua, del suelo, de acuíferos, desde el punto de vista acústico, olfativo, etcétera, que hay en el lugar en donde vamos a proyectar. Consideraciones del paisaje, puntos focales, grado de encerramiento, factor de escala, vías de comunicación, accesos, etcétera. Esto también es muy importante porque el sitio nos está determinando pues muchas cosas, por ejemplo, la orientación, ¿no? Muchas veces la orientación pues no se basa simplemente en la mejor orientación desde el punto de vista de geometría solar o térmico, sino a veces pues esa orientación está fundamentada en las vistas o en los puntos focales, ¿no? Por ejemplo, si estamos diseñando frente al mar, pues evidentemente tenemos que orientarnos hacia el mar para aprovechar la vista del mar, ¿no? Independientemente de si es una buena orientación o no. Pero en este caso, pues a lo mejor ese punto focal, pues tiene mayor peso que simplemente la orientación térmica. Después voy a ver cómo voy a arreglar los aspectos térmicos, ¿no? Pero no puedo perder pues ese punto focal importante. Y así como el mar, pues puede ser pues una montaña, puede ser cualquier punto focal, o un edificio importante dentro de la localidad, etcétera. Puede haber muchas condicionantes desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Que tengo que tomar en cuenta definitivamente en el proyecto. Entonces, a veces, pues las orientaciones de nuestro proyecto, pues no responden exclusivamente a la geometría solar o a los factores térmicos, sino a veces a estos elementos importantes paisajísticos, ¿no? Eh, y después, bueno, también tengo que ver pues todas las cuestiones artificiales, ¿no? Si en la zona de estudio hay infraestructura y servicios, qué sistemas constructivos se manejan en la localidad, qué materiales se utilizan en la localidad, etcétera. Todo esto va condicionando al proyecto. Y pues como ven ustedes, estos estudios pues son los estudios que hacemos nosotros como estudios preliminares en cualquier proyecto, o deberíamos hacerlos, ¿no? Entonces por eso pues están nombrados como diseño básico, porque es lo básico que cualquier arquitecto debería hacer antes de empezar cualquier proyecto. Entonces, pues todas estas condicionantes pues van a determinar la orientación, la zonificación, la compacidad, la porosidad, la esbeltez, la proporción, la escala, toda la envolvente de la edificación, etcétera. Todo esto pues está determinado por el sitio. Entonces, el entendimiento del sitio, el entender en dónde estoy situado, qué hay alrededor, cómo se va a relacionar ese proyecto con todo ese contexto, pues es una parte fundamental y es la base de toda arquitectura, ¿no? Entonces, por eso es la base de este triángulo, pues es entender claramente este sitio. Bueno,
El siguiente nivel de este triángulo, pues ya es empezar a utilizar ya sistemas pasivos. Una vez que ya entiendo perfectamente mi sitio de proyecto, pues empiezo a proyectar y a definir, de acuerdo con todas esas condicionantes, pues qué sistemas pasivos son los que puedo utilizar. Entonces, aquí están divididos en sistemas pasivos de calentamiento y de enfriamiento principalmente, ¿no? Los de calentamiento, pues es aprovechar las ganancias directas, las ganancias indirectas, las ganancias mixtas y tratar de retener ese calor que estoy captando, ¿no? En cualquier sistema de calentamiento, pues tiene que haber un sistema de captación, un sistema de almacenamiento y de cómo se va a distribuir ese calor. Entonces, las ganancias directas, pues se dan principalmente o básicamente a través de acristalamientos, ¿no? Ventanas, domos, invernaderos, asoleaderos, etcétera. Las ganancias indirectas, pues tienen que ver con la materialidad del edificio. Entonces, ahí tengo que conocer muy bien cuáles son los materiales que se van a utilizar en la envolvente arquitectónica, ¿no? Y aprovechar su inercia térmica. ¿Qué tipo de retardo o cuál es el retardo térmico que me va a aportar ese material? ¿Qué amortiguación térmica? ¿Cuál va a ser el factor de decremento y la oscilación o amplitud térmica que se va a dar en el espacio? Las ganancias mixtas, por ejemplo, serían utilizar un muro trombe. El muro trombe, pues ya saben, tiene un acristalamiento y por lo tanto entraría en la parte de ganancia directa, pero después tiene un muro en la parte de atrás que ya entraría como un componente indirecto. Y una vez que tengo esa captación, o esa ganancia de energía, pues entonces tengo que tratar de retenerla, no perderla. Entonces, a través de dobles o triples vidriados, aislamientos térmicos, reducción de infiltración, evitar puentes térmicos, etcétera, tratar de mantener ese calor que ya generé. En los sistemas pasivos de enfriamiento, pues sería el primer punto, pues evitar ganar calor, ¿no? O sea, antes de tratar de enfriar algo, pues no dejo que se caliente, ¿no? Ese sería el primer principio. Entonces, pues tenemos que trabajar mucho con los dispositivos de control solar. Y otro punto muy importante es la ventilación. La ventilación, pues es muy importante en todas las edificaciones y en cualquier tipo de clima, porque aunque sea un clima frío, pues yo tengo que garantizar la suficiente renovación del aire. Entonces, aunque sea un clima frío, yo tengo que renovar el aire para garantizar su calidad. Y hay varios sistemas de ventilación que puede ser ventilación unilateral, ventilación cruzada, ventilación stack, ventilación nocturna, utilizar captadores de viento, torres eólicas, etc. Otro sistema de enfriamiento, pues es el enfriamiento evaporativo. El enfriamiento evaporativo que puede ser directo o puede ser indirecto. El enfriamiento evaporativo directo, pues es el que mete humedad al ambiente, ¿no? Al ambiente que está enfriando. Entonces, eso se puede dar con fuentes, estanques, muros llorones, ¿no? Rociadores, torres de enfriamiento, etc. Y el enfriamiento indirecto es aquel que aprovecha el cambio de fase del agua, pero sin introducir humedad al ambiente. Entonces, se te podrían aprovechar techos estanques y techos fríos. Después tenemos el enfriamiento conductivo. Entonces, utilizar la tierra, el terreno, como un sumidero de calor. Entonces, sería protección con tierra, con edificaciones enterradas, edificaciones semienterradas o con edificaciones con taludes. Y también intercambiadores este, de conductos enterrados, intercambiadores tierra-aire. Y finalmente, pues tenemos los sistemas de enfriamiento radiativo a través de techos estanques o techos radiantes. Bueno, todo esto pues son todos estos sistemas pasivos, pues tienen que ver con la reducción de la energía, ¿no?
la reducción de la demanda de energía. Si yo utilizo todos estos sistemas, pues el objetivo es que el edificio no va a demandar energía, sino que todas estas, manejo de energía, pues es de manera natural. Todo esto, pues, se logró con el diseño, con un buen diseño geoclimático. Bueno, para la reducción de la demanda de energía también tenemos la parte de iluminación, ¿no? Aunque realmente no estamos trabajando la parte térmica, como lo hacemos comúnmente los bioclimáticos, ¿no? Pero la iluminación es un aspecto muy importante para la reducción de la demanda. Entonces, pues aprovechar lo más que se pueda la iluminación natural, desde el concepto de la edificación tiene que estar considerada la iluminación natural, ¿no? Entonces, la utilización de repisas de luz, domos, tragaluces, lucernarios, linternillas, atrios, etcétera. ¿Cómo va a ser el concepto de mi edificio para que aproveche adecuadamente la luz natural? Entonces, pues esto se relaciona también con la parte térmica, porque no podemos separar la parte térmica y la parte lumínica, ¿no? Los rayos solares pues, vienen con esas dos componentes, tanto viene con calor el rayo solar como con luz. Entonces, yo puedo estar manejando a lo mejor la parte térmica y a lo mejor eh, pongo mucho control solar para que controlar la ganancia térmica, pero a lo mejor estoy afectando la iluminación, ¿no? O por otro lado, a lo mejor pongo amplias áreas de iluminación, de ventanas para tener una iluminación natural muy buena, pero a lo mejor estoy afectando la parte térmica, ¿no? Entonces, la parte térmica y la parte lumínica, pues van de la mano. Tengo que estar trabajando desde la parte conceptual, el manejo tanto térmico como lumínico. Y en la actualidad, pues ya tenemos sistemas de tecnología lumínica pues muy avanzados, como ductos de luz, tubos de luz, helióstatos, fibras ópticas, etcétera, que se pueden utilizar para manejar la iluminación natural y reducir la demanda de energía por iluminación. Bueno, eh, ya, ya que logramos reducir la demanda de energía del edificio a través de todos estos sistemas pasivos, pues entonces ya podemos empezar a usar sistemas integrados o sistemas responsivos, ¿no? Que sería el siguiente nivel. Entonces, aquí ya puedo utilizar como sistemas integrados, pues están las dobles fachadas, fachadas ventiladas, fachadas vidriadas. Eh, Después tenemos, por ejemplo, ventanas dinámicas, ¿no? En donde de manera automática o de manera responsiva, con respuestas contra el medio ambiente, se pueden tener ajustes automáticos de ventilación, de radiación, de iluminación, incluso ajustes de visibilidad, ¿no? Entonces ya tenemos ahorita ventanas y vidrios que pueden ajustarse de manera automática o de manera responsiva a las condiciones ambientales, ¿no? Eh, También de manera automática se pueden diseñar dispositivos de control solar, dispositivos de sombreado o dispositivos de iluminación que se ajusten automáticamente y que respondan a las condiciones del ambiente. Otro sistema responsivo es la masa térmica activa. Entonces, el almacenamiento de energía, pisos radiantes, techos o zoclos radiantes. Después también podemos ajustar de manera automática la distribución del aire y entonces hacer distribución pasiva interzonal, ¿no? Entonces yo puedo estar intercambiando energía, intercambiando calor a través de sistemas de aire interzonales, ¿no? El acoplamiento a la tierra, intercambiadores tierra-aire, también pueden funcionar de manera automática, de manera responsiva. El cambio de fase de materiales, el almacenamiento de calor o liberación de calor a través del cambio de fase de ciertos materiales también
puede funcionar como de manera responsiva. Y sistemas de techumbre como techos verdes, techos o muros verdes y sistemas de enfriamiento evaporativo. Después, ya vamos avanzando en aspectos, vamos a decir, desde lo pasivo hasta lo activo y lo altamente tecnológico, ¿no? Entonces, ya que pasamos por estos sistemas pasivos y después por estos otros sistemas responsivos, pues también podemos utilizar sistemas de baja exergía. Entonces, por ejemplo, colectores solares, ¿verdad? De placa plana, tubos evacuados o placas descubiertas. Podemos tener calefacción por piso, ya sea por serpentina, ahogado en losa o en capas superficiales. También podemos utilizar esta calefacción por losas alveolares huecas, por pisos suspendidos, cambio de fase en pisos calientes, etc. Como sistema de baja exergía de enfriamiento-calentamiento, tenemos calefacción, enfriamiento por muros, ¿verdad? Entonces podemos tener tubos en capas superficiales, dobles muros, aislamientos dinámicos, tubos capilares, etcétera. También podemos tener, pues, plafón radiante, plafón frío, vigas frías, sistemas integrados al plafón, superficies evaporativas, dobles techumbres, etcétera. Serpentines en el suelo, pozos, eh, aprovechando la energía de la tierra, ¿no? Losas sobre suelo, bombas de calor, por compresión, absorción o recuperación de calor, etcétera. Son sistemas de baja exergía. Ya podemos después ir subiendo en la tecnología, como hemos visto. El siguiente nivel sería hacer un uso eficiente y transición de combustibles fósiles. Lo que les comentaba al inicio, pues a lo mejor empezamos a hacer edificaciones bioclimáticas o sustentables, pero que siguen utilizando alguna parte de energía convencional. Entonces, bueno, pues si se tiene que utilizar energía convencional fósil, mientras se hace la transición, hacerlo totalmente independiente, pues entonces esa energía convencional, pues utilizarla de manera lo más eficientemente posible, ¿no? Por ejemplo, con bombas de calor eficientes, ¿no? De aire-aire, cuerpos de agua, energía geotérmica, aire acondicionado eficiente, ¿no? Ventiladores evaporativos de plafón o de pedestal, sistemas de iluminación eficientes, ¿no? Eh, o sea, que utilizan pues, las luminarias que tenemos en todas las edificaciones, actualmente utilizan sistemas convencionales y entonces pues tener iluminaciones directas en puestos de trabajo, alta intensidad de descarga, lámparas de alta intensidad, plasma emisor de luz, diodos o LEDs y muchos sistemas de control. Entonces todo esto nos va a permitir pues utilizar de manera eficiente los combustibles fósiles, ¿no? La energía derivada de combustibles fósiles. Y el último nivel del triángulo, pues es ya lograr la generación de energía en sitio. Entonces, nosotros en nuestra propia edificación, pues podemos generar energía renovable solar, térmica o fotovoltaica. También puede ser eólica, generación eólica, a través de turbinas eólicas de eje horizontal, de palas, de eje vertical, como los aerogeneradores Darius, Savonius, Giromil o mixtos, y pues las nuevas turbinas eólicas sin paletas, como son los Vortex. Entonces, con todo esto, pues lo que se tiene es precisamente tratar de reducir la demanda de energía a través de todos estos sistemas pasivos, ¿no? Sistemas pasivos, sistemas activos, pero lograr pues este objetivo de reducción de la demanda, de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y disminuir el consumo eléctrico de las edificaciones.
Bueno, pues esta sería mi presentación. No sé si podemos abrir ahorita, pues ya una sesión de comentarios, ¿no? O de charla entre todos. Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Y es muy interesante porque precisamente pensaba cuando a lo largo, digamos, de la presentación, que a veces uno está buscando en este tiempo, digamos que hay una búsqueda muy fuerte de una imagen de arquitectura contemporánea y es una cuestión muy estética, pero sin contenido. Y creo que ahí es donde hay como un campo muy grande para la bioclimática de generar de verdad esta arquitectura, como decíamos de ahí, para el siglo XXI, ¿no? No esta arquitectura simplemente pues, que no la hace ahora la inteligencia artificial muy fácilmente con unas imágenes muy seductoras, pero que son edificios pues energivoros, ¿no? Lo hemos visto con estas crisis energéticas de combustible, como en el pasado pues esto lo que ha generado son espacios inservibles. Entonces me parece pues, muy interesante pensar que la profesión de la arquitectura que aún a veces se siente amenazada por todas estas tecnologías, pueda moverse hacia precisamente entender esas dinámicas de un lugar donde no solo es ese lote vacío, como lo decías ahí, sino ese lugar que tiene un montón de preexistencias y que hay que analizarlo de una manera adecuada para tomar estas decisiones y proponer pues soluciones que van desde lo básico que ya debería, esos conocimientos de bioclimática pues que de pronto en algunas épocas ya no eran de pronto como exigencia, pero que hoy en día deberían ser pues la base de cualquier facultad de arquitectura eh, pues precisamente capacitarla a uno para empezar a formarse en algo como esto, ¿no? En cálculos específicos de viento, de radiación solar, de la energía que se está llegando, de la energía que se puede aprovechar de acuerdo a una latitud, de acuerdo a un microclima. Entonces me parece muy interesante como esa postura. Sí, lo que traté de hacer con esta plática es tratar de organizar como un listado, vamos a decir, ¿no? A lo mejor no un catálogo, pero sí como un listado de acciones que podemos seguir, ¿no? Porque a veces se les dice a todas las, o se nos dice, ¿no? Pues tenemos que reducir la demanda de energía. Este, tenemos que reducir las emisiones de CO2. Pero muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo lo hacemos, no? Y aquí lo que traté de hacer es, bueno, dar esas opciones de manera enlistada o de manera de catálogo de qué es lo que podemos ir haciendo y qué podemos ir trabajando para hacer esa reducción de demanda de energía. Una cosa importante que mencionaste ahorita es precisamente las decisiones. Nosotros como arquitectos siempre estamos tomando decisiones, o sea, el trabajo del arquitecto es tomar decisiones, ¿no? ¿En dónde voy a ubicar el proyecto? ¿Qué orientación le voy a poner? Tengo que decidirlo. ¿Qué forma va a tener mi edificación? ¿Va a ser compacta? ¿Va a ser dispersa? ¿Va a ser aislada? ¿Va a ser vertical? ¿Va a ser horizontal? ¿En dónde voy a poner una ventana? ¿De qué tamaño es la ventana? ¿Cómo se va a abrir la ventana? ¿En dónde voy a poner cualquier elemento constructivo? O sea, cualquier trazo, cualquier línea que trazamos en el papel es una decisión de diseño. Entonces, la arquitectura bioclimática, con todas las herramientas que tiene, pues lo único que está tratando de hacer es que esas decisiones sean más fáciles y más orientadas, ¿no? Que no nos equivoquemos tanto, ¿no? A la hora de tomar una decisión, pues bueno, esa decisión está fundamentada en algo, ¿no? En el clima o en el sitio o en las vistas, pero que tengamos herramientas y elementos para tomar las mejores decisiones de diseño, ¿no? Entonces, como diseñadores, cualquier línea, cualquier trazo que hacemos en el papel es una decisión. De acuerdo. No, de acuerdo, acá hay una pregunta de la arquitecta Isabel. Dice, ¿qué métodos se utilizan para calcular la proyección de consumo de energía durante el desarrollo conceptual o el desarrollo del diseño? Bueno, hay muchas herramientas ahorita. Es una ventaja
que tenemos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé hace muchos años, pues todo lo tenemos que hacer a mano y calcular a mano. Y ahorita ya hay Claro. muchas herramientas en internet y programas y aplicaciones que nos permiten hacer esos cálculos fáciles, desde las primeras etapas de diseño. Hay aplicaciones que son muy fáciles de utilizar en las primeras etapas conceptuales de diseño y posteriormente, ya hay programas muy sofisticados que nos permiten evaluar el comportamiento térmico ya de un proyecto ya detallado. Entonces tenemos varias herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Eh, Sí, no sé, ahorita ella en qué estaba pensando, porque sí, les puedo mencionar varias herramientas, pero por ejemplo, para el análisis climático, para definir estrategias de diseño, pues está una muy buena que es Climate Scout, por ejemplo, ¿no? Entonces es una herramienta que nos da así de manera muy general, pues cuáles son las estrategias básicas que se podrían utilizar. Las herramientas de Andrew Marsh, por ejemplo, sí, que son muy utilizadas también para cuestiones de prediseño, son muy sencillas. Hay una aplicación ya, por ejemplo, para hacer eh, calcular más o menos la transferencia térmica de un muro, pues podría ser la herramienta esta de OPAC o OPAC, de Energy Design Tools. Eh, para un cálculo térmico así básico, por ejemplo, está eh, Passive Design Assistance. O sea, tenemos ahorita muchas herramientas que son fáciles de utilizar. Otra muy buena que acaba de salir, es la aplicación esta de Forma de Autodesk. No sé si la sí, conocen. sí, eso es muy Entonces bueno. también nos permite hacer pues evaluaciones así muy rápidas a nivel conceptual, ¿no? Con temas de viento y todo, sí, está muy buena. Pues sí, iba a mencionar precisamente antes de que lo dijeras, pues en tu clase siempre hablas de las de Andrew Marsh, que son pues de verdad como esta posibilidad, digamos, de generar ese prediseño. Entonces me parece muy interesante pues el ver que hay herramientas que son aún gratuitas y creo que ahí es donde la formación en bioclimática es aprender también a seleccionar, ¿no? Es como, creo que hoy en día incluso en la formación en pregrado en arquitectura, mm, teniendo en cuenta que también hay tantas herramientas de arquitectura, de inteligencia artificial para arquitectura, eh, tantos elementos que le generan a uno prediseños, entonces, lo que hablábamos, esa capacidad de toma de decisiones del arquitecto y del diseñador bioclimático, creo que son parte de la formación esencial que uno debe tener. O sea, no simplemente decir, hay estas herramientas porque pues hay en Emil y cada día están saliendo más, pero también esa capacidad de uno mismo de evaluarlas, entender qué ventajas tienen unas sobre otras y que creo que es lo que pues una formación pues ya más rigurosa le permite a uno tener. Sí, fíjate que una cosa que pasa mucho con los alumnos es que a veces confían demasiado en esas herramientas y a lo mejor hacen un cálculo y ya lo dan por hecho que está bien, pero no saben analizar los datos y si los datos que sacó el programa son correctos o no son correctos, ¿no? Exacto. Y de entrada los dan por buenos y hay que tener criterio para saber si el programa hizo lo que debería de hacer o no debería de hacer, ¿no? Está como esas herramientas de inteligencia artificial que le pides que genere una imagen humana y le pone 6 dedos en la mano o cosas así, ¿no? Tal Pues, cual. Ese es un muy buen ejemplo para estas cosas de inteligencia artificial. Yo creo que toca chequear por el sexto dedo en los diseños bioclimáticos por inteligencia artificial. sí. Acá hay otra pregunta de Omar Barranco, que es un egresado de la maestría de ISMOS. Dice, saludos, pregunta para el doctor Víctor Fuentes. ¿Cuándo es aplicada la ventilación cruzada como estrategia pasiva de ventilación natural en un clima tropical cálido y húmedo? ¿La calidad del aire interior está determinada por la posición de las ventanas en el muro o únicamente por su área en metros cuadrados o tamaño de las aberturas para garantizar la tasa de ventilación? Está en No, un chat por si acaso.
Sí, no, no, pero la calidad del aire no depende de las ventanas ni del tamaño, sino depende básicamente de la calidad del aire que se va a Claro, introducir, o del aire exterior, sería primero, y después de la tasa de emisión de contaminantes interiores. O sea, por ejemplo, el número de personas que va a haber adentro, ¿no? Generando este CO2 por la respiración. Entonces, claro, en función de la calidad del aire y del emisor de contaminantes, es como se diseña la ventilación cruzada. Pero, o sea, el tamaño de la ventana o la orientación de la ventana, lo que nos va a decidir es qué tasa de ventilación se requiere para exacto, disipar esa contaminación. claro, de acuerdo. Sí, no, muy interesante. Pues de nuevo, bueno, quiero compartirles también esto, que es precisamente un poco en donde se ubica este webinar. Eh, Como les contaba al inicio, estamos en curso de un diplomado en arquitectura bioclimática aplicada, donde pues básicamente tiene estos dos énfasis, geometría solar y radiación y ventilación natural y cómo estas se pueden pues, poner en práctica ya en taller. Entonces, los diplomados tienen cuatro asignaturas, un seminario donde se ven pues, cosas más experimentales y las dos materias teóricas, que en este caso sería la de geometría y radiación solar, diseñando con el sol, que la da el doctor Benoit Beckers, que es de formación físico. Y pues fue uno de los diseñadores o de uno de los primeros programas de estos de geometría solar como de simulación que fue el Heliodón, eh, como creo que parte de su proyecto de doctorado del Politécnico de Cataluña y que hace una semana nos dio una charla precisamente sobre física urbana y geometría solar y la materia de ventilación natural que era el doctor Víctor Fuentes, la pusimos como diseñar para el viento, que precisamente busca pues como formar en temas de cálculo de ventilación, de entender las estrategias, en entender el viento como este recurso natural y que cómo se pueden aplicar. Y un taller que lo va a dar el maestro Gabriel Gómez Álvarez, que también es egresado de la maestría y que está ahorita sí cursando su doctorado, y que busca precisamente integrar estos conocimientos ya en un proyecto práctico. Entonces están muy bienvenidos a cursar pues, cualquiera de estas materias e incluso el taller, sino que para el taller no se puede tomar el taller solo, sino el taller tiene que venir acompañado con alguna de estas asignaturas, pues porque precisamente el énfasis es que se pueda practicar algo de los conocimientos que estas materias teóricas están ofreciendo. Entonces, las materias se van a dictar de manera presencial en Panamá entre el 19 y el 27 de enero. O sea, diseñando con el sol del 19 al 22 y diseñar para el viento del 23 al 27 de enero. Clases, por ejemplo, el doctor Víctor Fuentes va a estar clases viernes, sábado, lunes y martes de esas semanas ahí en enero. Se pueden tomar de manera virtual también. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, ahí están a estos correos a map@ismus.edu.pa o a mi número acá, cualquier información para ampliar sobre cómo se pueden inscribir a estos cursos. Y pues los invitamos igual a seguir haciendo parte también de la red de Ismus. Por acá hay otros comentarios. Dice, buenas tardes, saludos desde Cusco, Perú. ¿Qué estrategias se utilizan en climas secos y fríos con el objetivo de ganancia de calor? Esto para infraestructura educativa. Bueno, este, pues se pueden utilizar, bueno, no sé exactamente para el caso particular de Cusco, ¿no? Pero bueno, cualquier sistema de calentamiento se puede utilizar. Este, si es un clima seco, pues a lo mejor se necesita algo de humidificación y calentamiento, ¿no? Pero pues ya puede ser cualquier sistema, habría que ver el caso particular. Como les decía, el sitio es muy importante, ¿no? Ver la orientación, cómo se puede generar ganancia directa o ganancia indirecta, si se necesita utilizar algún sistema auxiliar como calentadores, como invernaderos. O sea, hay muchas posibilidades, pero sí ya
responde a un caso particular. Claro, perfecto. Eh, bueno, no, acá hay más algo. Dice, bueno, saludos. Acá también dice otra persona que dice, saludos desde Haití, soy arquitecto de la India, Mario Paniagiotis, Bretón. Entonces, bueno, un saludo, arquitecto Mario, y también María Gabriela, dice el arquitecto Víctor es fantástico, la saluda una antigua alumna, Mari Gaby, desde Panamá. Entonces, bueno, Muchos saludos. María Gabriela, qué bueno. Listo, pues, Víctor, un gusto, de verdad, como siempre. Muchísimas gracias por compartir este espacio y bueno, si Dios lo permite, nos vemos en enero allá en Panamá y esperamos también que nos podamos ver con algunos de los que están por acá. Entonces, muchísimas gracias y estamos entonces en contacto. Eh, buena tarde para todos. Nos vemos en enero por allá. Claro que sí. Saludos, saludos Chao, a Víctor. todos. Y gracias por escucharme en esta plática a todos. No, no, a ti muchas gracias.